Buenas noches, hermanos de la Iglesia Bautista Misionera de Heredia. Dios me los bendiga a todos, a cada uno en lo particular y también colectivamente como el cuerpo de Cristo. Bendiciones del cielo para todos. Esta noche quisiera que reanudáramos el estudio sobre la historia eclesiástica que ha estado interrumpido todas estas semanas que he estado enfermo. Por supuesto que no hemos podido mantener el estudio, pero ya estoy bien, gracias al Señor, gracias por todas sus oraciones y continuaremos este estudio. Habíamos cubierto hasta el siglo V, por lo menos, ¿verdad? Y yo quisiera, en vez de que abarquemos el siglo VI, séptimo y los que continúan, que hagamos un repaso más bien breve de lo que hemos considerado en la actualidad. Vamos a leer algunas escrituras, por lo menos en Mateo capítulo 16, versos 16, que es cuando el Señor Jesús aquí menciona, garantiza que su iglesia, una vez establecida, estaría aquí en esta tierra. Él la dejaría acá al cuidado de los apóstoles, al cuidado de la palabra de Dios, al cuidado del Espíritu Santo, al cuidado de los fieles seguidores de Él, iglesias de Él, que predicarían el Evangelio y también practicarían las doctrinas que el Señor Jesús y los apóstoles enseñaron. Y Él con toda certeza, con toda seguridad, garantiza que su iglesia va a estar aquí a través de toda la historia hasta que Él venga. Amén. Dice acá en el Mateo 16, cuando el Señor Jesús está preguntándoles, comenzando con el verso 13, cuando el Señor Jesús les pregunta a los discípulos, ¿quiénes andan diciendo los hombres que soy yo? ¿Qué comentarios, discusiones tienen ahí la gente acerca de mí? Entonces ellos responden a unos que dicen que tú eres Juan el Bautista, resucitado, otros que debe de ser Elías, otros Jeremías o alguno de otros de los profetas. El Señor le dice a ellos, entonces, ¿y vosotros a quién decís que soy yo? Entonces Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Y Jesús le respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermanos, tanto en inglés, la versión de la Biblia en inglés, de la King James Version, de la versión del Rey Santiago, y el griego, por supuesto, principalmente, esta palabra, cuando el Señor Jesús dice, y a ti, verso 19, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Ese pronombre no es singular. Singular está en nuestras Biblias en español y en algunas versiones de las Biblias en inglés, pero originalmente en el griego y las Biblias más antiguas en inglés es un pronombre plural. Dice, y a ti, eso quiere decir, y a ustedes, cuando él ya menciona su iglesia, porque dice en el 18 que él edificaría su iglesia, que él la ampliaría, que la seguiría edificando más, porque ya la tenía comenzada, ¿verdad? Entonces dice, y a ti, iglesia mía, te daré las llaves del reino de los cielos. No era a Pedro exactamente, pero era a su iglesia. Y entonces el pronombre pues es plural, es a la iglesia donde el Señor Jesús
deposita esta autoridad, esta función, este trabajo, este compromiso de que ellos, como su iglesia, a través de los siglos, continuarían y administrarían para Él lo que concierne al reino de los cielos. Y dice acá, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La garantía del Señor es, implica que las fuerzas enemigas, adversas, contrarias al Evangelio, las religiones que iban a estar en contra de la iglesia del Señor Jesús, iban inclusive a atacarla, a perseguirla, a atormentarla, a acosarla y hasta matar a los discípulos. El Señor Jesús sabe todas esas cosas, dice, pero no importa toda la furia del infierno mismo. Dice, mi iglesia no va a acabarse, no va a ser exterminada ni desaparecida de la tierra, y quedará aquí hasta que yo venga. Ahí está la garantía del Señor. Y la historia eclesiástica es sumamente importante para que veamos de veras cómo a través de los siglos, primer siglo, segundo, tercero, cuarto, etcétera, etcétera, hasta la actualidad, el Señor Jesús ha cumplido su promesa. ¿Hay alguna promesa de Dios, del Señor Jesucristo, que no se ha cumplido? No hay nadie que pueda truncar sus propósitos. No hay nadie que oponiéndose pueda interferir, sí, pero completamente parar o derrotar el ejército de las iglesias del Señor Jesucristo. Eso no ha sido posible ni lo será, porque Él dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, como dice en Mateo 28, del 18 al 20. Aquí tenemos pues la primera garantía del Señor. En Juan capítulo 16 dice también que parte de el precio que nosotros los hijos de Dios tendríamos que pagar es pasar hasta no solo oír calumnias, a no solamente ser encarcelados, a no solamente ser perseguidos y atormentados, pero inclusive muertos. El Señor Jesús predice que eso iba a ocurrir acá en Juan capítulo 16. Dice en el verso 1, estas cosas os he dicho, os he hablado para que no tengáis tropiezo. Así que no nos sorprenda todas las cosas que íbamos a estar confrontando. El Señor Jesús dice acá en los versículos anteriores, capítulo 15, que Él ha sido aborrecido y que si a mí me aborrecieron, me odiaron, a ustedes también. Pero les digo esto anticipadamente, para que sepan que cuando les llega estas cosas, ya ustedes ya lo sabían de antemano. Amén. Para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas. Y aún viene la hora. Va a llegar el tiempo. Va a llegar la época en que viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas, verso 4, para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os lo había dicho. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros. Hermanos, a través de la historia aprendemos que en realidad estas palabras del Señor Jesús se cumplieron. Mi iglesia va a ser perseguida, los van a encarcelar, los van a expulsar de las sinagogas, no los van a querer, refiriéndose a las sinagogas de los judíos. Ellos fueron los primeros, ¿verdad?, que persiguieron
a las iglesias del Señor Jesucristo en el primer siglo. Después siguieron los paganos, las gentes que no conocían nada del cristianismo, nada de la Biblia, nada de Jehová Dios. Ellos también arremetieron contra las iglesias del Señor, y Él está prediciendo todas estas cosas. Pero en Efesios también, capítulo 3, versos 21, añade y confirma lo que estamos estudiando, ¿verdad? De que sus iglesias, no importa la expulsión, no importa la persecución, no importa el tormento, no importa la muerte a la que ellos fueron sometidos, a muertes horribles, el Señor dice en Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Voy a leer de nuevo el texto. A este Dios precioso, generoso que tenemos, lleno de bondad para con sus hijos, que responde la oración aún sobrepasando lo que le pedimos, porque nos ama. Dice, a este Dios, a este Padre Celestial, sea la gloria. ¿Dónde? En la iglesia. No es aparte de la iglesia. Aparte de la iglesia, sí, en nuestros hogares, aquí y allá, no importa dónde andemos, en nuestros vehículos, inclusive en la montaña o donde estemos, por supuesto, podemos cantar y hablar de Cristo, tener reuniones, etcétera, etcétera, como algo extra de las reuniones de la iglesia, pero donde Él, en lo máximo, en más alto grado, recibe la honra y la gloria. Nuestro Padre Celestial es en la iglesia en Cristo Jesús, identificada en Cristo, establecida en Cristo, que es fiel en las enseñanzas de Cristo. Esa iglesia es la que le estará dando la honra y la gloria, no solamente cuando fue fundada por el Señor Jesucristo, cuando fue cuidada por los apóstoles, pero después también, porque dice aquí, por todas las edades. Eso quiere decir, por todas las épocas, todas las centurias, por todos los siglos, que teníamos que estar esperando al Señor Jesús hasta que regrese por su iglesia. Dice, por todas las edades, sin interrupción. Hermanos, la palabra de Dios acá garantiza que no iba a haber un día, mucho menos una semana, un mes o un año, una década ni nada así por el estilo, en que las iglesias del Señor iban a estar exterminadas o desaparecidas de la tierra. Porque si no, entonces el Señor falla aquí con esta promesa. Pero Él dice, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Y este es un amén del Espíritu Santo, ¿ok? No es un amén que Pablo quiso agregar ahí, pero lo que él dice, lo dice inspirado por el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo está diciendo que así sea. Gloria a Dios. Así pues que esta garantía de la perpetuidad de las iglesias del Señor Jesucristo aquí en la tierra está garantizada, y la historia eclesiástica nos ayuda para confirmar esta verdad. Amén. Esta verdad. En el primer siglo, ya sabemos que el Señor Jesucristo, y luego que se fue, dejó a los apóstoles para cuidar e instruir las iglesias del Señor Jesucristo. En ese tiempo era cuando estaban los milagros también, porque no tenían el Nuevo Testamento.
Y el último de los apóstoles fue el apóstol Juan. Está calculado que llegó hasta como el año 95, 96 del primer siglo, cubrió hasta el final del primer siglo, antes que él fuera expulsado, desterrado a la isla de Patmos, según dice Apocalipsis capítulo 1. Pero él recibió todas estas revelaciones contenidas en el libro de Apocalipsis para traerlas a sus iglesias, que todavía tenemos esa información, indicándonos la victoria de Cristo, de su obra, su triunfo sobre el mal, sobre el pecado, y también el establecimiento de su reino aquí sobre la tierra. Pero en este primer siglo, después que ya entró al segundo siglo, por supuesto, teníamos ya varias iglesias establecidas, pululando por diferentes partes ya de las costas del mar Mediterráneo y cruzando el mar Mediterráneo también hasta Macedonia y todo lo demás. Hermanos, fue poderoso lo que el Espíritu Santo, lo que la palabra de Dios estaba produciendo eclesiásticamente en esas regiones, ¿verdad? Hubo un discípulo de Juan que se llamó Tertulio, y este hombre era fuerte en doctrina, fuerte en enseñanzas de las doctrinas del Nuevo Testamento, fundó iglesias, tenía muchos discípulos, y a los discípulos se llamaban los tertulianos, ¿verdad? Después de eso, en el tercer siglo, tenemos a Montano, y sus discípulos se llamaron montanistas, ¿verdad? Inclusive los tertulianos y los montanistas poco a poco se fueron conociendo y intercambiando membresías entre los miembros de las iglesias, porque eran también escriturales. Esto es algo bonito. Ellos poco a poco se iban intercambiando, conociendo, tenían diferentes nombres, porque de acuerdo al nombre de su líder, así eran ellos llamados, ¿verdad? No era necesariamente el nombre bautista el que predominaba en los primeros siglos, pero más bien eran identificados con el nombre de sus líderes. En el cuarto siglo, Montano fue otro líder sobresaliente, muy preparado en la palabra de Dios, porque eso es lo lindo, que nuestro Dios ha llamado al ministerio, a la obra misionera y pastoral, educativa, a hombres grandes que han entregado su cerebro, su mente, sus emociones, su capacidad para que la palabra de Dios pueda cundir, para que las doctrinas de la palabra de Dios sean siempre afirmadas, y que no haya debilitamiento de estas cosas. El Señor es el que se ha garantizado de estas cosas. Él es el que salva, Él es el que llama al ministerio, Él es el que fortalece a sus siervos para que su palabra reine en medio de las congregaciones y que se haga esa voluntad. Amén. En el cuarto siglo hablamos ya de los donatistas. Donato fue otro hombre sobresaliente, buen orador, escritor también, que hacía también el mismo trabajo. Y luego en el quinto siglo tenemos a los paulicianos, ¿verdad? Las iglesias eran conocidas, sí, principalmente porque todas las doctrinas de las 3 epístolas del apóstol Pablo eran enfatizadas, eran practicadas, defendidas de parte de los adversarios, etc. Es un estudio precioso, hermanos. Como dije, iba a hacer un repaso de estas cosas, no con todos los detalles, ¿verdad?, que ya cubrimos, pero con ayuda del Señor, en el próximo estudio estaremos tratando ya
con más detalles lo que pasó del tercer siglo, séptimo, octavo, etcétera, hasta el tiempo de el movimiento de la reforma entre la Iglesia Católica Romana, ¿verdad? Dios me los bendiga, mis hermanos. Adelante con Cristo. Recordemos pues estas promesas preciosas del Señor que dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y que a Él sea la gloria, al Padre Celestial sea la gloria, en la Iglesia, en Cristo Jesús, por los siglos de los siglos. Amén. Padre Santo, gracias te damos, Señor, sí, por el estudio de tu palabra, por estas grandes verdades preciosas. Ayúdanos al investigar, al estudiar estas cosas reales, verdaderas, Señor, que no solamente las tenemos en tu palabra garantizadas, pero ha habido hombres, no necesariamente bautistas, pero hombres historiadores que meticulosamente, científicamente, honestamente han revisado todas estas cosas, Señor. Han ido inclusive a los países, a los lugares, a los continentes que ha sido necesario ir para recaudar todos estos detalles verídicos, reales, Señor, acerca de la historia. Gracias por cada uno de ellos. Nos gozamos en saber, Señor, sí, que pertenecemos a una iglesia del Nuevo Testamento también, que ha heredado este mismo privilegio, esta misma bendición de estar conectados, Señor, igual que ellos, con las verdades de tu palabra. Ayúdanos para ser fieles a ti, Señor, que el Espíritu Santo continúe dándonos y tu palabra juntamente esa convicción doctrinal que hemos adquirido, Señor, y que no nos apartemos de ello. Que seamos como dicen los proverbios: compra la verdad y no la vendas. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos también a pagar el precio que haya que pagar, porque tú eres digno, Señor. Tú te lo mereces. Nosotros solamente somos instrumentos en tus manos, Señor, para que tu nombre sea ensalzado aquí en esta tierra, a la vista de los demás. Bendice mis hermanos, mis hermanas de las iglesias misioneras bautistas allá en Costa Rica y alrededor del mundo también. Ayúdanos, Señor, para seguir proclamando tu palabra, Señor, y ser fieles a ti hasta que tú vengas, porque te lo pedimos por Jesús nuestro Salvador. Amén.